Muchas gracias, Natalia. En primer momento, pues agradecerte a ti por disponer este espacio, al colectivo de apoyo Vía Campesina, al doctor Joaquín de la IPS Autonomía y Salud, y bueno, a todos y cada uno de los participantes que han tomado bien esta invitación y que nos están acompañando desde distintos puntos geográficos. Muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar esta presentación con esta imagen de Marie Curie. Marie Curie, que yo creo que todos la referenciamos y la traemos en la memoria, ¿cierto? Digamos que es una mujer inspiradora, ¿sí? Y yo quiero comenzar esta presentación con una frase de Marie Curie. Marie Curie dice que en la vida no hay nada que temer, que solo hay que comprender, ¿sí? Bueno, Marie Curie nació en Varsovia, ¿sí? Se nacionalizó en Francia. Marie Curie fue pionera en el campo de la radiactividad, ¿cierto? Pero además tiene otros méritos, y es que fue la primera persona, la primera mujer en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas. Todos sabemos que Marie Curie recibe el premio Nobel en física y recibe el premio Nobel en química. Además, fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Otra frase inspiradora de Marie Curie nos dice que la vida no es fácil. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero, ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Con esta frase de Marie Curie, pues les doy la bienvenida de la clandestinidad a la legalidad. Es una aproximación didáctica al aborto y la decisión de la Corte Constitucional en Colombia. Para comenzar también quisiera leer textualmente esta diapositiva. Todos sabemos lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Y quisiera hacer como una dedicatoria, ¿sí? Con esta presentación, con esta actividad que tenemos hoy, 1 de marzo. Marzo es un mes muy importante. 1 de marzo de 2022, este espacio, estas reflexiones que vamos a tener hoy, dedicarlo a todas las mujeres del mundo violadas por sus padres, golpeadas por sus compañeros, hostigadas por sus colegas, invisibilizadas por la historia, empobrecidas, racializadas, desnutridas y enfermas, que se levantan todos los días a realizar una sobrecarga de trabajo y responsabilidades con la energía que sale del amor hacia el género humano. Bueno, para comenzar, digamos que yo he recurrido a unas fuentes, ¿no? Hay que, como nos dice Marie Curie, no hay que temer, sino que hay que comprender. Y para comprender, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué significa el aborto? Entonces me voy a la etimología, ¿cierto? A escarbar. ¿Qué dice la etimología sobre lo que es el aborto? La palabra aborto proviene del latín abortus, ¿sí? Está derivado de 2 sufijos, ¿sí? Aboriri, perire, que es compuesto entonces de haber, que quiere decir lejos de, y oriri, que quiere decir nacer. Entonces, en ese sentido, desde la etimología, aborto quiere decir lejos de nacer, ¿cierto? ¿Esto qué es? Lejos de nacer es entonces la interrupción del embarazo con la eliminación del embrión o del feto del útero. Buscamos entonces en las enciclopedias, en la Real Academia de la Lengua, en los libros, en distintos documentos, en Google, etcétera, etcétera. ¿Qué más encontramos sobre definición del aborto? ¿Cómo se define el aborto? ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos que esa es una definición común en todos los textos donde podemos ir a revisar. Otra definición, que el aborto es un procedimiento médico habitual, que es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que resulta también adecuado teniendo en cuenta el tiempo de embarazo
y si lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios. Entonces observemos allí que se apoyan en la Organización Mundial de la Salud, y yo quisiera hacer énfasis en cuando dice que es seguro, que el aborto es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS, ¿cierto? Y que resulta adecuado teniendo en cuenta el tiempo de embarazo. Otra definición es la que ofrece la Organización Mundial de la Salud y nos dice que el aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Y yo subrayo allí que la básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Y me voy a tomar el atrevimiento, si ustedes me lo permiten, de repetir estos últimos dos renglones. El aborto, entonces, es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres y niñas en el mundo. Bueno, seguimos entonces revisando. Ya revisamos de dónde, el significado de la palabra desde la etimología, ya revisamos unas definiciones allí de la OMS, de Amnistía Internacional. Ahora vamos a buscar en la historia, ¿cierto? Atendiendo a lo que nos dice Marie Curie. Comprendamos. ¿Qué nos dice la historia? Nos preguntamos, ¿qué nos dice la historia? Bueno, la historia nos dice que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo se ha utilizado en diferentes sociedades, en diferentes épocas desde la antigüedad, también con diferentes motivaciones y funciones. Esto para decir entonces que el aborto pues no es un invento de la sociedad moderna decadente, sino que ha sido y es una práctica constante en las diversas culturas y en los diversos y distintos tiempos de la humanidad. Las mujeres desde tiempos remotos han acudido al aborto ante embarazos no deseados. Retomar, entonces decíamos que, bueno, que es una práctica que, digamos que ha acompañado a las mujeres durante distintos tiempos, durante distintos momentos de la historia, ¿cierto? Pero que hay un momento donde nos preguntamos, bueno, ¿por qué condenar a las mujeres, ¿cierto? A correr riesgos, si la misma historia demuestra que esta problemática no era una preocupación ajena en el quehacer de nuestros antepasados. Y entonces, pues hay evidencia que sugiere que los embarazos se terminaban por medio de una serie de métodos, ¿sí? No un solo método, allí es importante decir, una serie de métodos que incluyen la administración de hierbas abortivas, el uso de herramientas afiladas, la aplicación de masajes o presión abdominal y otras técnicas. Ya vamos a ir a ver. ¿Y qué más nos dice la historia? Bueno, pues que existía, por ejemplo, existe el aborto inducido. El aborto inducido tiene una larga historia y se remonta a civilizaciones tan variadas como la civilización china, y vemos allí una temporalidad de 2700 años antes de Cristo. En el antiguo Egipto, que es la primera evidencia que se tiene en su papiro Ebers, y data del año 1550 antes de Cristo. En el Imperio Romano también hay registros de la práctica del aborto. Y nos dice entonces que de hecho una de las primeras representaciones artísticas conocidas del aborto está en un bajo relieve de Angkor Wat, que es un templo que está en Camboya. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a Camboya, visitan este templo y van a observar entonces este bajo relieve que hace referencia a unos 1550 años antes de Cristo, donde se observa entonces la práctica del aborto. ¿Qué más nos dice la historia? Esa primera evidencia que acabamos de ver, una evidencia artística, pero también hay evidencia escrita que se encuentra en el papiro de Ebers. Y otro papiro, el papiro de Kaun, también de los egipcios. Este papiro hacía más referencia a temas de cuidado ginecológico, ¿sí? Y allí en el papiro de Kaun se da una receta que es un preparado contraceptivo, y se menciona un supositorio vaginal preparado con heces de cocodrilo, miel y carbonato de sodio. Este papiro de Ebers también menciona, por ejemplo, 3 tipos de doctores, ¿sí? Están allí los médicos, cirujanos y hechiceros o exorcistas. Y se dan entonces los 3 tipos de tratamiento, que son
remedios, operaciones y encantamientos. Y además, entonces, bueno, este papiro de Evers también menciona que hay otras recetas allí, por ejemplo, otras recetas para detener el embarazo. La que incluye heces de cocodrilo, miel, carbonato de sodio, pero otra, por ejemplo, debe incluir una fruta inmadura de una acacia y también miel. Distintas recetas allí contenidas entonces en este documento. Unas prácticas, unas leyes, digamos, relacionadas entonces con los castigos que se imponían en Egipto y están enumerados en el Código de Hammurabi. Y nos dicen que variaban según la clase social de la mujer. Y yo he citado allí algunos relacionados, para que vayamos entendiendo como las notas de la historia, ¿cierto? Que tengamos unos referentes hasta que lleguemos a hoy, 1 de marzo de 2022. Nos dicen por allá en ese código Hammurabi que si un hombre golpea a la hija de un hombre y le causa un aborto, pagará 10 ciclos de plata por su aborto. Si la mujer muere, su hija morirá. Si por un golpe causa un aborto a la hija de un liberto, pagará 5 ciclos de plata. Si la mujer muere, pagará la mitad de una mana de plata. Si golpea a la esclava de un hombre y le causa un aborto, pagará 2 ciclos de plata. Si esta mujer muere, pagará 1/3 de un mana de plata. Bueno, allí lo que podemos observar es que desde tiempos muy remotos parece que los problemas se resolvieran con un intercambio, ¿no? Con un trueque, con una representación allí simbólica de dinero, con un pago. ¿Qué más encontramos en la historia? Allí vamos a encontrar en la jurisprudencia siria, por ejemplo, el Código Asura, y también muchos años, año 1075 antes de Cristo. Y en relación con el aborto, entonces también hay allí citadas en los asirios unas antiguas leyes que nos dicen, por ejemplo, que si un hombre golpea a una mujer casada con un embarazo no muy avanzado y así le hace abortar, él expiará este crimen pagando 2 talentos de metal. Si un hombre golpea a una ramera y le hace abortar, recibirá golpe por golpe y hará plena restitución por la vida humana. Vemos entonces cómo en los antiguos pueblos ya existían estos códigos, ¿no? Unas leyes, una legislación, podemos decir, se aproxima mucho a una legislación sobre asuntos reproductivos en la mujer, en el cuerpo de la mujer. En algunos pueblos antiguos, por ejemplo, entonces como en la India, Asiria, China, Persia, el aborto, sin embargo, no era considerado un delito. En Egipto y en la India, por ejemplo, acordaban derecho patriarcal absoluto. Y entonces los padres podían vender o matar a sus hijos aún antes de nacer. Este es un dibujo de un manuscrito del siglo XIII que representa a una mujer embarazada en reposo, ¿sí? Mientras otra mujer prepara entonces una bebida con menta. La menta se usaba en la antigüedad como abortivo, ¿sí? Tenemos otros referentes como por ejemplo en Japón. En Japón también es posible encontrar huellas de la práctica del aborto a partir del siglo XII. Y en particular, pues en Japón fue utilizada la práctica del aborto por las élites y por los habitantes urbanos. Digamos que en las dinastías japonesas este fenómeno del aborto se intensificó durante el periodo Edo, un periodo llamado Edo en la cultura japonesa, especialmente entonces entre la clase campesina, que eran las clases más afectadas por fenómenos como las hambrunas y como los altos impuestos. ¿Qué más nos dice la historia? Seguimos revisando. Nos encontramos por allí entonces con la literatura Veda, que es maravillosa y absolutamente hermosa. La literatura Veda de la India, ¿sí? Y allí en la literatura Veda, entonces hay referencias de que el aborto se condenaba si era provocado, por ejemplo, por la madre, o si era consentido por la madre.
pistas también, allí los textos, indicando que el aborto provocado se veía como una forma reprobable, que causaba a otra persona la muerte. Entonces todos conocemos también toda esta simbología y todo el peso, digamos, de la espiritualidad en la India y en los budistas. Bueno, y seguimos entonces buscando, y observen ustedes un poquito aquí cómo damos un salto. Estamos haciendo una revisión en la historia, ¿cierto? En distintos momentos, pero también vamos a recurrir a la literatura. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿qué nos dice la literatura? Y hay un texto por allí escrito por Marina Dopico, un texto publicado en la revista Amazonas. El título de ese artículo dice Las hierbas de la emancipación. Aborto, biopolítica y soberanía. Y es entonces indagar cómo ha sido el uso de la botánica, de las hierbas, en la consecución del aborto. Y nos dice, por ejemplo, que en la antigua Persia era conocido el uso de la canela, de la lelí y de la ruda. Y que entre las mujeres francesas y entre las alemanas usaban la raíz de helecho dentaurón. Y que las germanas, las mujeres germanas, utilizaban orégano, tomillo, perejil y lavanda en forma de infusión o supositorio. Y bueno, seguimos buscando qué nos dice la literatura y nos remite, por ejemplo, al territorio africano, ¿sí? Y nos cuenta este mismo artículo de la profesora Dopico que en el territorio africano se han encontrado amuletos uterinos que se empleaban para los siguientes fines: para dilatar el útero, para facilitar la menstruación, la concepción y el nacimiento, así también como para provocar abortos. ¿Qué más encontramos en la literatura? Y otro papiro de contenido ginecológico encontrado en Berlín y que da cuenta de que se recomendaba tomar después de la relación sexual durante 4 mañanas seguidas un preparado a base de apio y cereales que tenía un efecto similar a lo que hoy conocemos entonces como la llamada píldora del día después. Y seguimos revisando. Nos vamos, digamos, acercando entonces a nuestra cultura, a Occidente, ¿cierto? Los romanos, para provocar la interrupción de los embarazos, emplearon, por ejemplo, las plumas de pato. Y los griegos introducían sustancias con propiedades abortivas hacia el cuello uterino. Digamos que en el contexto grecorromano, la práctica del aborto estaba extendida en todas las clases sociales, era moralmente aceptada y jurídicamente lícita. Pero en el fondo estaba la idea, entonces, recordemos allí nuestras clases de filosofía, en el fondo estaba esa idea de los estoicos, de que la vida comenzaba en el momento del nacimiento, ¿cierto? En el momento en que la mujer da luz, comienza la vida. Y bueno, nos vamos a venir entonces a nuestros territorios. ¿Qué ha pasado en nuestros territorios? ¿Qué pasa aquí en las Américas? ¿Qué pasa aquí en el Nuevo Mundo? Este artículo de la profesora Dopico también entonces tiene unas referencias hacia el uso de hierbas abortivas en sociedades originarias americanas, como por ejemplo entonces en los pueblos aymara, ¿cierto? De toda la región de los Andes, en el Perú hasta Bolivia. Los pueblos aymaras reconocen entonces las propiedades abortivas de una planta llamada huachanca. Y este fenómeno es bien bonito y bien interesante porque esa planta tenía que ser recolectada o debe ser recolectada, la huachanca, en un lugar que es considerado sagrado, ¿cierto? Pero es solamente una mujer de edad mayor, una sabedora, quien tiene la autoridad y es la que tiene, digamos, el permiso de ir a tomar esta planta, ¿cierto? Y es ella quien se encarga entonces de la preparación, la cual entonces se debía realizar a la entrada del sol, al anochecer o del lado opuesto a la salida del sol. Esto significa, está asociado a la presencia de Mama Quilla, y esta imagen que vemos allí preciosa es una representación de Mama Quilla.
que es la cosmovisión incaica de la diosa Quilla, que representa entonces la luna y las distintas fases de la luna, y es la diosa encargada de la protección de todo el universo femenino, Mama Quilla, a quien se le realiza entonces también una ofrenda. Después de esta práctica de utilizar la huachaca, la planta de huachaca, se realiza una ofrenda para devolver entonces a la Pachamama los favores recibidos. De esta manera, entonces, mantener un equilibrio, restablecer el equilibrio con la Pachamama. Bueno, observemos entonces que en esta revisión que hemos hecho, apoyándonos en notas históricas y de la literatura, encontramos unos elementos comunes, ¿cierto? Que el aborto es una práctica ancestral, que los abortos autoinducidos, realizados, por ejemplo, por las esclavas, por las mujeres esclavizadas africanas e indígenas, recurrían al aborto para evitar que sus hijos e hijas fueran también esclavizados. Esta indagación, entonces, es un claro indicio de que las mujeres africanas trajeron entonces de su continente todo este conocimiento que permitía interrumpir embarazos y lo transmitieron entonces a sus descendientes. Digamos que en esta fusión con el Nuevo Mundo se transmite ese conocimiento en los territorios invadidos por los europeos, en los cuales se realizaba la trata africana. Y bueno, lo que podemos decir allí entonces es que el aborto formó parte de las formas de protesta, resistencia y rebeldía de las mujeres en los territorios invadidos. Otro documento de la investigadora dominicana Celsa Albert, ella habló de este fenómeno, lo denomina el cimarronaje doméstico. Todas estas acciones. Y entra allí en la temática del aborto. Otro documento importante allí es el aborto hasta fines de la Edad Media castellana, su consideración social y jurídica, de la profesora Victoria Rodríguez Ortiz, que aborda entonces el periodo desde la antigüedad grecorromana hasta la Edad Media. Y nos dice la profesora Rodríguez que se escriben allí fórmulas abortivas y consejos ginecológicos practicados en la sociedad romana, donde era pues bien conocido, ¿no? Ya hablamos de aquel papiro que contiene toda la información sobre cuidados ginecológicos. Voy a volver un momento aquí para cerrar entonces con algunas ideas sobre este trabajo de la profesora Victoria Rodríguez, que claramente es un abordaje del aborto desde la sociología, ¿cierto? Y desde esta perspectiva, entonces ella nos dice que la interrupción voluntaria del embarazo se producía mayoritariamente por falta de medios económicos y en las clases altas. Y digamos que era una estrategia útil para controlar la natalidad, ¿cierto? Con este trabajo ella deja claro que tanto en las élites como en los estratos sociales bajos se utilizaban anticonceptivos, se provocaban abortos y a veces para evitar el embarazo, que también pues era una prueba, los embarazos eran pruebas que se consideraban pruebas de adulterio. Realmente el delito es el adulterio, más que practicar el aborto, ¿cierto? O en casos también entonces de violaciones. Y entendemos allí que la violación, digamos, esto sí no ha cambiado mucho, esta idea de violación no ha cambiado mucho. Hay implícito un alto porcentaje, digamos, de señalamiento, de culpabilidad hacia las víctimas.